Saludos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo en el momento que están viendo este video, pertenezco a la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, UCATEBA. Esta es la materia de Proyecto 2 con el docente Kelvin Osvaldo Ferreras. Los integrantes de esta exposición es Helpis David Pérez Rosario, José Dolores de León Beltré y este usuario quien le habla es Marlin Manuel Nina Rosario. Nuestro tema es controles de Windows Phone por función. Es un tema bastante amplio, el cual hicimos un resumen de algunas funciones. Los objetivos a conocer es qué es Windows Phone, qué es un formulario, control de Windows Phone por función, para qué sirven los controles de Windows Phone por función, controles y componentes recomendados por función. Bien, daré una breve introducción sobre Windows Phone, ya que sin duda todos somos de informática o de tecnología y hemos utilizado algún lenguaje de programación y hemos visto el formulario de Windows Phone. Es importante saber qué es Windows Phone. Es el nombre dado a la interfaz de programación de aplicación gráfica, API, interfaz de programación de aplicaciones, que incluye como parte de Microsoft.NET Framework. En otro concepto también podríamos decir que es un marco de interfaz de usuario para compilar aplicaciones de escritorio de Windows, proporcionando una de las formas más productivas de crear aplicaciones de escritorio basado en el diseño Visual Studio. Con Windows Phone podemos desarrollar aplicaciones enriquecidas gráficamente que son fáciles de implementar y actualizar y con las que se pueden trabajar sin conexión o mientras están conectadas a Internet. En base a esto, también es importante saber qué es un formulario. Existen varios conceptos sobre qué es un formulario y el punto de nosotros trata solamente del formulario que se basa a la informática. Podemos decir que consta de un conjunto de campos de datos solicitados por el usuario, los cuales almacenan para su procesamiento y posterior uso. Cada campo debe tener datos específicos, como por ejemplo podemos mencionar un campo nombre, el campo apellido, el campo edad. Debe rellenarse con un nombre personal cada campo o fecha de nacimiento y debe aceptar una fecha válida, etc. En los formularios podemos integrar lo que son las cajas y zonas de texto, listas de selección, opciones, casillas de verificación y botones. Bien, una vez mencionado los conceptos anteriores, les seguiré explicando ahora sobre los controles y componentes recomendados por función, el cual esto ofrece controles y componentes que realizan una serie de funciones. Nosotros le presentaremos los controles y componentes de Windows Phone según la función general. Les estaré explicando sobre el primer control, el cual su función es visualización de datos, que es Diagram View. Proporciona una tabla personalizable para mostrar datos. La clase Diagram View permite la personalización de celdas, filas, columnas y bordes. Ahora, en Diagram View también vamos a ver Diagram y es importante saber una diferencia entre estas dos. El Diagram View Control es un nuevo control que reemplaza el Diagram Control, el cual proporciona numerosas características básicas y avanzadas que faltan en el Diagram Control. Además, la arquitectura del Diagram View Control hace que sea mucho más fácil y entender y personalizar que el Diagram Control. Nosotros mostraremos algunas características principales disponibles en el Diagram View Control que faltan en el Diagram Control. Una de esas características
puedo mencionar que en el diagram hay varios tipos de columnas, varias formas de mostrar datos, varias maneras de personalizar la presentación de datos, varias opciones para cambiar la apariencia y el comportamiento de las celdas, filas, columnas y encabezados que hacen falta en el diagram. Bien, el siguiente control que mencionaré sería el componente binding source, el cual su función es el enlace y navegación de datos, que simplifica los controles vinculantes de un formulario a los datos al proporcionar administración de moneda, notificación de cambios y otros servicios. El objeto de binding source permite el enlace de controles a datos provenientes de fuentes de datos date source de tres tipos. Estos tres tipos mencionaré que es Database, crea internamente un dataset web service, crea una referencia de web a un servicio que es el que proporciona los datos. Object utiliza una clase de negocios como fuente de datos, creando automáticamente una colección de elementos de esa clase. Ahora, usándolo junto a un control de Binding Navigator y un diagram view conforman un formulario de ABM sin escribir código de algunos. Ahora, esta figura que ustedes ven aquí es un formulario ABM, el cual quiere decir altas, bajas y modificaciones. Sin dejar pasar por alto este formulario ABM, que quiere decir, como había mencionado, altas y bajas y modificaciones. Sé que parte de mi exposición no es hablar sobre esto, pero no quiero pasar por alto y voy a dar un breve concepto a qué se refiere este formulario. Este formulario cuenta con varios formularios de tipo ABM, tanto en lo que se hace el registro de datos de personas, artículos y ventas, el cual pueden verse como el equivalente de los organizadores de fichas de papel, donde cada ficha hace referencia a un registro de una o más tablas de la base de datos del sistema. Mostrando esta figura que tengo aquí, esta figura indica al usuario cuáles son los atributos claves del ABM y la ventana del formulario, el cual se divide en dos recuadros. Esos dos recuadros que se divide, uno está en la parte superior, se muestran los atributos, que es este que está aquí, que forman parte de la clave al que denominamos de ahora en más recuadro clave. Y en la parte inferior, los atributos, que es este, a ingresar para el registro al que denominaremos de ahora en más recuadro atributos. Recuadro clave del ABM y recuadro atributos del ABM. Los formularios del tipo ABM tienen dos modos de trabajo. El modo de visualización permite trabajar sobre controles del recuadro clave y permanece inhabilitado el recuadro atributo, es decir, no permite cambiar los datos del registro que se está visualizando. El otro modo es el modo edición, inhabilita el recuadro clave y se habilita el recuadro atributo, permitiendo modificar de los dos datos de registro que se está visualizando. Pero en el momento que nosotros abrimos el formulario ABM, podrá notar que tanto en el menú del sistema como en la barra de herramientas se visualizan una serie de opciones que se habilitan. Especialmente para este tipo de formulario mencionaremos las opciones que se agregan a menú de archivo para manejo del ABM, el cual sería modificar, guardar, cancelar, eliminar, primero, anterior, siguiente, último, nuevo, buscar, configuración, impresora y por último, imprimir. Pero estas opciones mencionadas solo estarán disponibles siempre y cuando el usuario tenga permiso
repito, permiso correspondiente sobre el formulario ABM y para ciertos ABM, dependiendo también si se está trabajando con el nodo principal. Ok, el siguiente control que mencionaré será el control Biden Navigator, el cual representa una forma estandarizada de navegar y manipular datos en un formulario. En la mayoría de los casos, un Navigator se empareja con un control de Biden Source para moverse con los registros de datos en un formulario e interactuar con ellos. Se utiliza para vincular los valores de las tablas de la base de datos al control Diagram View, cuadro de texto y etiquetas. Este formulario, como ven aquí en esta figura, este es el formulario que pertenece al control Biden Navigator, al igual que este. El siguiente control será el control Text Box, el cual su función es edición de texto o caja de texto. El control de Text Box es muy útil para introducir información y también para mostrarla. Sin duda nosotros lo hemos utilizado en el lenguaje de programación cada vez que nosotros vamos a manipular este control. Entonces, en la caja de herramientas, el text box se ve como esta imagen que nosotros podemos visualizar aquí y el formulario se ve de esta manera. Entonces, si se selecciona en el puntero, aparece una pestaña que al darle clic nos muestra un menú como este. Si se le pone un correct en la casilla, pues Multiline podrá escribir varias líneas en el text box. Es un programa que podemos decir que podemos necesitar introducir información como números telefónicos, nombres y otros datos. El control apropiado para introducir la información, pues sin duda es el text box. El siguiente control sería el control Read Text Box. Sin duda, si se estarían mencionando si el mismo Text Box y Read Text Box, pues no. Hay una diferencia entre estos dos controles. El Read Text Box lo utilizamos principalmente si desean tener un control más sobre el estilo del color de texto, el tipo de fuente, alineación, todo esto. Entonces, imaginamos que cualquier cosa de manipulación de texto que podemos hacer en Microsoft Word, nosotros también con esos textos lo podemos hacer en Read Text Box. Así que básicamente la principal diferencia entre Read Text Box y Text Box está en el estilo. Si solo quieres algo simple, usa Text Box. Si quieres algo elegante, por ejemplo, los estilos, como había mencionado, los colores, usa Read Text Box. El siguiente control sería el control Max Text Box. Este control restringe el formato de la entrada del usuario, utilizando una máscara para distinguir si los datos que especifique el usuario son apropiados o inapropiados. ¿Cómo así? ¿A qué yo me refiero con esto? Si aquí nos está diciendo en esta figura que ingrese el número, ¿verdad? Y yo, para crear esto, yo pongo una máscara diciendo que solamente quiero que introduzcan número, 0 letra. Y yo introduzco letra, pues no me va a dejar ceder, no me va a dejar poner ninguna letra. Solamente número, porque en mi máscara puse claramente que solo quiero número. Entonces, si solamente fuera, vamos a suponer, yo elijo y pongo nombre, y pongo un nombre una máscara que solamente quiero letra, solamente entonces me va a pedir acceder a la letra, 0 número y viceversa. Nos vamos al siguiente control. El siguiente control trata sobre el control de etiquetas.
el cual este control sirve principalmente para mostrar información, como por ejemplo, exhibir un título, como vemos aquí en la figura, un título, el nombre de una casilla, mostrar el tiempo y muchas otras cosas más. Muestra el texto que los usuarios no pueden editar directamente. Pasamos a la siguiente, que es el control de Like Lambert, el cual este es un control que funciona como hipervínculo para abrir un documento. Es un control que sirve para abrir una página web, un archivo Word, Excel, PDF, entre otros. Para este control se hace el uso del siguiente código que está aquí abajo: system.diagnóstico.process.start explorer.exe. Para el siguiente control y último de mi parte es el control de progreso by, el cual este consiste y permite informar al usuario el grado de avance de una tarea, abre un nuevo proyecto y llámale, cuando lo vaya a crear, progreso. Con este, el progreso bar aumenta la motivación verdaderamente del usuario y que puede observar sus mejores paso a paso, sus mejoras. Mostrando aquí estas figuras, la parte del progreso del usuario, cómo va avanzando. Y aquí la figura que podemos encontrar en la herramienta, el control Progress Bar. Lo dejo con el siguiente compañero, que es Helpi David Pérez. Mi nombre es Helpis David Pérez Rosario, soy de la provincia de Independencia, el Limón de Jimaní. De acuerdo a lo que estaba diciendo mi compañero Marlin Manuel Nina sobre los controles y componentes recomendados por función, resumidamente también están los controles Picture Box. La función de este control es de pantalla de gráficos. Esta muestra archivos gráficos como mapas de VIPs e iconos en un marco. También está el control de imagen list, que esta sirve también para almacenamiento gráfico, sirve como repositorio de imágenes. Los controles de imagen list y las imágenes que contiene se pueden reutilizar de una aplicación a otra. También está el checkbox, que esta función es de configuración de valor. Aquí muestra una casilla de verificación y una etiqueta para el texto. Generalmente se usa para configurar opciones. También está la que es el control de checklist box. Esta muestra una lista desplazable de elementos, cada uno acompañado de una casilla de verificación. También tenemos la que es el botón de radio. En esta muestra un botón que se puede encender o apagar. Entonces tenemos también la que es la trackbar. La función del trackbar representa una barra de seguimiento estándar de Windows. Esta permite a los usuarios establecer valores en una escala moviendo un pulgar a lo largo de una escala. También tenemos la que es la Daytime Picker. En esta la función es simplemente para ajustar la fecha. En esta muestra un calendario gráfico que permite a los usuarios seleccionar una fecha o una hora. Tenemos también la que es la Mode Calendar. En esta, el usuario puede seleccionar un día o un rango de días. Aquí se muestra un calendario gráfico que permite a los usuarios seleccionar un rango de fechas. Y por último, tenemos la que es la Color Dialog. Esto significa, su función es un cuadro de diálogo. En esta se muestra el cuadro de diálogo del selector de color que permite a los usuarios establecer el color de un elemento de la interfaz. Y por último, también está como control la Font Dialog. Esta permite a los usuarios, como función, permite a los usuarios iniciar Windows, fuentes de diálogo y dejar que seleccionar un tipo de letra y color de fuente. También muestra un cuadro de diálogo
que permite a los usuarios establecer una fuente y sus atributos. Mi nombre es José Dolores de León Beltré y en esta ocasión le estaré hablando acerca de los cuadros de diálogo. Cuando me refiero a los cuadros de diálogo, son esos cuadros cuando tú estás en un computador tratando de hacer cualquier tipo de función o de trabajo, son los que van saliendo para ir encaminándonos acerca de lo que queremos hacer. Pero esto no se queda en ese punto, sino cuando yo me refiero también a los cuadros de diálogo, me refiero a esos cuadros que uno crea cuando está creando una aplicación de Windows Phone. Dentro de estos tenemos varias funciones, pero antes de darle detalle de las funciones, cabe recalcar que los cuadros de diálogo son simplemente ventanas que, que tienen una función en específica dentro de una aplicación. O sea, y se suelen utilizar para pedirle al usuario que introduzca un dato o una información. También tenemos dentro de esto entonces lo que son los Open File Diálogos. No sé si lo pronuncie bien, pero por ahí vamos. Que esto permiten al usuario explorar las carpetas, seleccionar el archivo y suelen ser usados en el código C# que muestra un cuadro de diálogo estándar de Windows. También tenemos lo que es el print diálogo, que se utiliza para abrir un diálogo de impresión de Windows y permite al usuario seleccionar la impresora que quiere utilizar en ese momento, donde quiere que el archivo sea imprimido. También tenemos lo que es el Print View Diálogo, que muestra un cuadro de diálogo de la vista previa de impresión con todos los botones y configuraciones para que el usuario pueda cambiar su configuración antes de que un documento se envíe a la impresora. También tenemos este otro, el Folder Browse Diálogo, que según como lo vemos ahí, la imagen, lo que hace es que nos permite seleccionar una carpeta, ya sea para guardar cualquier cosa o para buscar un archivo. Ok, también tenemos aquí el Share Diálogo, que es el que permite a los usuarios explorar el sistema de archivos y seleccionar archivos para guardarlo. También tenemos lo que es el menú string, que son aquellos que agregan una barra de menú y una barra de menú en su programa de Windows Phone, o sea, en el momento que estamos creando una aplicación, como lo muestra la imagen. Bien. Entonces también tenemos lo que es el Context Menu String. El Context Menu String, que reemplaza y agrega funcionalidades al control de Context Menu. Sin embargo, el Context Menu se conserva para compatibilidad con versiones anteriores y uso futuro, si así lo desea. Tenemos lo que es el Link Lever. El Link Lever. Creo que todo aquí vemos y sabemos más o menos qué es eso, el Link Lever. El Link Lever no es más que una representación de una etiqueta en Windows que muestra lo que son los hipervínculos, que eso lo vemos a diario prácticamente, compañeros. También tenemos lo que es el botón, que es prácticamente el más utilizado no el más utilizado. Es difícil que en una aplicación se quede un botón, que es aquel que simplemente lo utilizamos para iniciar, detener o interrumpir un proceso. Bueno, hasta aquí es mi parte de la exposición. En esta ocasión tratamos de coger prácticamente las funciones que más uno ha utilizado
en lo que uno viene de trayectoria en cruzando dicha carrera.